Bienvenidos a esta nuestra semilla agustiniana para este día, con la bendición del Señor para ustedes y sus familias. Seguimos este recorrido. Hoy vamos a acercarnos a un bello texto de las Confesiones. Tengamos en cuenta que San Agustín es el hombre del corazón inquieto, es el hombre caracterizado por la búsqueda incesante, por encontrar y seguir buscando. Y Agustín, a lo largo de su biografía, hace muchos itinerarios, recorre muchos caminos, y todos esos caminos le llevan a la experiencia de la intimidad con Dios, que es quien le esclarece, que es quien quita la nubosidad de sus ojos, es quien quita la molestia, la mota que no deja ver en el ojo del corazón y ver bien para encontrarse con la verdad de Él en el lugar donde acontece en esta historia humana, en medio de sus luces y en medio de sus sombras. Es el lugar del encuentro con Dios. El lugar del encuentro con Dios es la historia, es la vida. No existe otro lugar para el encuentro con el Señor. Pero yo quiero compartir con ustedes hoy ese modo como Agustín describe de alguna manera esa lucha interior que quien más, quien menos creyente tiene para vivir de una manera profunda esa intimidad con Dios y encontrarse en muchos momentos de la vida donde no ve con absoluta claridad y donde quizás la terrenalidad y todas sus fascinaciones, porque son hermosas, muchas veces nos distraen o muchas veces las ponemos en el lugar que no son. Agustín diría que todo radica en el ordo amoris, en el orden del amor. ¿A dónde pones el amor? ¿En qué orden de prioridad lo tienes? Eso va a hablar mucho de la experiencia con Dios o de la experiencia con el egoísmo humano, ¿no? Entonces quiero centrarme hoy en este bellísimo texto. Es un texto que tiene muchos contrastes, ¿no? Y quiero que lo escuchemos. Y a la medida que podamos, pues ahí el Espíritu nos va siempre proponiendo algunos matices que nos ayuden a nuestra reflexión. Y dice Agustín: y me admiraba de que te amara ya a ti. Estaba admirado de que te pudiera amar a ti, no a un fantasma en tu lugar. Ya Agustín viene despejando los fantasmas, las ilusiones, muchas de las falsas concepciones de la vida, de la historia, de la misma religión que circulaban en el tiempo. Me admiraba que te amara ya a ti. Ya había hecho una depuración y no a un fantasma en tu lugar. Pero Agustín sigue diciendo, un poco esa lucha, un poco ese caminar, dice, pero no me sostenía en el goce de mi Dios. Todavía Dios no era mi dilección, todavía Dios no era mi gozo, todavía Dios no era la fuente de donde emanaría mi verdadera felicidad, sino que, arrebatado hacia ti por tu hermosura, era luego apartado de ti por mi peso y me desplomaba sobre esas cosas con gemido, siendo mi peso la costumbre carnal. Es interesante. Arrebatado hacia ti por la hermosura. No podía no ya reconocer a Dios en la hermosura, pero me dejaba llevar solo por el peso de la hermosura de ellas, de las cosas, de las personas, de lo que era grato a la vista, de lo que de verdad maravillaba, y decía que con gemido, decía con dolor, decía no conforme,
siendo mi peso la costumbre carnal. Descubrí a Dios, pero seguía atrapado en la costumbre, en el peso de las cosas que eran hermosas, pero no del goce de mi Dios, decía Agustín, ¿no? Continuemos porque el texto es bellísimo. Pero dice Agustín, pero conmigo estaba tu memoria, o sea, la memoria de Dios en mí. Ahí estaba. Ni en modo alguno dudaba ya que existía un ser a quien yo debía adherirme, ¿no? O sea, tenía la certeza en la memoria. Recordemos que en Agustín la memoria es Dios. Él ya estaba allí. Él era el que me permitía ver la hermosura, pero yo era el que no adherido a él, no descubría la verdadera hermosura. De que existía un ser a quien yo debía adherirme no tenía ni la menor duda, decía Agustín, pero a quien no estaba yo en condición de adherirme. Sabía que tenía que adherirme, pero todavía no estaba en condición de adherirme, porque el cuerpo que se corrompe agobia el alma y la morada terrena deprime la mente que piensa muchas cosas. Interesante. Más allá del lenguaje que utiliza, es eso, porque el cuerpo que se corrompe y agobia el alma es aquel que se enfoca, aquel que se centra solo en las inclinaciones, solo en las pasiones, solo en todo aquello que desborda el placer por el placer, termina por deprimir y por agobiar el alma, porque todavía no llega a visualizar la belleza, a comprenderla y a disfrutarla como ella se lo merece. Es bien interesante el modo como Agustín va diciendo. Estamos aferrados a una terrenalidad sin trascendencia, a una terrenalidad sin espíritu, a una terrenalidad solo desde lo sensitivo, a una hermosura que todavía no contemplamos en su plenitud para ver lo que es verdaderamente bello en la criatura. Continúa Agustín, sigamos este texto que me parece fantástico. Continúa Agustín diciendo que tenía ya certezas, pero tenía grandes luchas dentro de sí que no le permitían acercarse, que no le permitían vivir de una manera tranquila ese goce, ese disfrute de Dios. Dice, asimismo, estaba certísimo que tus cosas invisibles se perciben desde la constitución del mundo por la inteligencia de las cosas que has creado, incluso tu virtud sempiterna, tu divinidad. Estaba cierto que si yo quería tener una experiencia a través de la inteligencia, debía hacerlo a través de las cosas creadas. Y si quería aún tener esa experiencia sempiterna con la divinidad, debía partir de descubrir esa belleza a partir de la inteligencia de las cosas que el Señor había creado. Tenía que ir dando pasos, tenía que ir madurando, tenía, como dice mi amigo Vladimir, y lo hablamos muchas veces, comenzar a ver mejor. Dice, porque buscando yo de donde no aprobaba la hermosura de los cuerpos ya celestes, ya terrestres, y que era lo que había en mí para juzgar rápida y cabalmente de las cosas mudables cuando decía, esto debe ser así, aquello no debe ser así, buscando, de dónde juzgaba yo cuando así juzgaba. Cuando hallé que estaba la inconmutable y verdadera eternidad de la verdad sobre mi mente mudable. Qué interesante esto, ¿no? ¿Qué era lo que me permitía a mí, con mi mente mudable, con mi fragilidad mental, con mi superficialidad muchas veces, poderme acercar
a una verdad inconmutable, a una verdad invisible, a un gozo que solamente se vive en el corazón y se percibe cuando se ve con otros ojos. ¿Qué era? Esto debe ser así, esto no debe ser así. ¿Qué era lo que me llevaba a juzgar? Que ya había en mí esa semilla de Dios que me permitía comenzar a ver las cosas de una manera diferente, a ver las cosas, a ver las personas, a ver las relaciones, a ver todo cuanto existe. Y Agustín deseaba acercarse a contemplar la hermosura, pero más que la hermosura, a la fuente misma de ella. Y luego dice Agustín una cosa que en agustiniano va a ser algo muy interesante porque hace parte, creo yo, de los procesos de maduración de la espiritualidad, ¿no? Dice, fui subiendo gradualmente de los cuerpos al alma. Fui subiendo de la contemplación de la creación, de la belleza de los cuerpos al alma que siente por el cuerpo, ¿no? Al alma que siente por el cuerpo, un cuerpo que unido al alma siente, pero cuando no está unido al alma, el cuerpo es eso, y si lo reduzco a cuerpo, me reduzco solo a sus inclinaciones, a sus tendencias, a sus sentidos. Y de aquí al sentido íntimo, o sea, pasé de los cuerpos al alma y de allí al sentido íntimo, fui entrando cada vez más profundamente en mi corazón, al que comunicaban o anunciaban los sentidos del cuerpo, las cosas exteriores, hasta que pueden llegar hasta el lugar donde pueden llegar las bestias. Dice, con los animales tenemos muchas cosas en común, con los animales podemos percibir muchas cosas en común. De aquí pensé nuevamente de llegar a esa razón a la que pertenece juzgar los datos de los sentidos corporales, la cual, a su vez juzgándose a sí misma mudable, se remontó a su inteligencia y apartó el pensamiento de la costumbre. Esto es bien interesante. Ver un poco más allá, superar un poco los propios límites de la razón, que muchas veces nos está mostrando otras cosas que no queremos ver. Es bien interesante. Dice, y se sustrajo a la multitud de fantasmas. ¿Qué quiere decir aquí de fantasmas contradictorios? Quiere decir, se sustrajo a muchas de las interpretaciones y de los modos como veía el mundo, como veía la creación, como consideraba la hermosura. Se sustrajo de todos esos fantasmas que los llevan solamente a centrarse en la belleza que acontece, pero no en la hermosura de la que ella es. Por eso decimos, no llegamos a ver la hermosura del otro. Nos quedamos en lo que de hermoso transparenta en su presencia, pero difícilmente entrar a la intimidad del corazón y ver qué es lo que riega con ese baño de hermosura nuestra vida, sino el autor de ella, ¿no? Qué interesante este texto de Agustín. Y entonces termina Agustín diciendo en este texto, entonces fue cuando vi tus cosas invisibles, cuando comencé a entrar en mí, cuando comencé a ver las cosas diferentes, cuando vi tus cosas invisibles por la inteligencia de las cosas creadas. Las hiciste perfectas, armónicas, les diste una sincronía, una cosa increíble, pero no pude fijar en ellas mi vista antes, herida de nuevo, mi flaqueza, volví a las cosas ordinarias, no llevando conmigo sin un recuerdo amoroso y como apetito de viandas sabrosas que aún no podía comer. Qué texto hermoso este. Viví por un momento y por momentos vivimos unos gozos inmensos, una conexión especial con el Creador y a través de las criaturas, pero dice antes, herida de nuevo mi flaqueza. Agustín dice, nuevamente viene y acontece nuevamente la flaqueza y volví a las cosas ordinarias, ya no entrar en ellas para encontrar al Creador, sino
a las ordinarias, a las que simplemente veo y me dejo deslumbrar de ellas. Pero eso sí, dice, llevando un recuerdo amoroso, teniendo un apetito viandante, un apetito con ganas de saborear aquello que todavía no podía consumir. Bello texto, el deseo de Dios en el corazón, el deseo de ver desde Dios, que es la fuente de toda hermosura, a la criatura, y desde ahí disfrutar el goce auténtico de la vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.